La ley, un ensayo de Frédéric Bastiat. La ley, la pervertida ley. La ley pervertida, la ley y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación ha sido no solamente apartada de su finalidad, sino que aplicada para contrariar su objetivo lógico. La ley convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados en lugar de servir como freno. La ley, realizando ella misma la iniquidad de cuyo castigo estaba encargada. Ciertamente, se trata de un hecho grave, como pocos existen, y sobre el cual debe serme permitido llamar la atención de mis conciudadanos. La vida es un don de Dios. De Dios nos viene el don que para nosotros los contiene a todos, la vida física, intelectual y moral. Empero, la vida no se mantiene por sí misma. Aquel que nos la ha dado ha dejado a cargo nuestro el cuidado de mantenerla, desarrollarla y perfeccionarla. Para ello, nos ha dotado de un conjunto de facultades maravillosas. Nos ha colocado en un medio compuesto de elementos diversos, aplicando nuestras facultades a aquellos elementos. Es como se realiza el fenómeno de la transformación, de la apropiación, por medio del cual la vida recorre el camino que le ha sido asignado. Existencia, facultades, producción en otros términos, personalidad, libertad, propiedad. He ahí al hombre. De esas tres cosas sí puede decirse, fuera de toda sutileza demagógica, que son anteriores y superiores a cualquier legislación humana. La existencia de la personalidad, la libertad y la propiedad no se debe a que los hombres hayan dictado leyes. Por el contrario, la preexistencia de su personalidad, libertad y propiedad es la que determina que puedan hacer leyes los hombres. ¿Qué es la ley? ¿Qué es, pues, la ley? Es la organización colectiva del derecho individual de legítima defensa. Cada uno de nosotros ha recibido ciertamente de la naturaleza de Dios el derecho de defender su personalidad, su libertad y su propiedad, ya que son esos los tres elementos esenciales requeridos para conservar la vida, elementos que se complementan el uno al otro sin que pueda concebirse uno sin el otro. Porque, ¿qué son nuestras facultades sino una prolongación de nuestra personalidad? ¿Y qué es la propiedad sino una prolongación de nuestras facultades? Si cada hombre tiene el derecho de defender aún por la fuerza su persona, su libertad y su propiedad, varios hombres tienen el derecho de concertarse, de entenderse, de organizar una fuerza común para encargarse regularmente de aquella defensa. El derecho colectivo tiene, pues, su principio, su razón de ser, su legitimidad en el derecho individual, y la fuerza común racionalmente no puede tener otra finalidad, otra misión que la que corresponde a las fuerzas aisladas a las cuales sustituye. Así como la fuerza de un individuo no puede legítimamente atentar contra la persona, la libertad o la propiedad de otro individuo, por la misma razón, la fuerza común no puede aplicarse legítimamente para destruir la persona, la libertad o la propiedad de individuos o de clases.
Porque la perversión de la fuerza estaría en uno como en otro caso en contradicción con nuestras premisas. ¿Quién se atrevería a afirmar que la fuerza nos ha sido dada no para defender nuestros derechos, sino para aniquilar los derechos idénticos de nuestros hermanos? Y no siendo eso cierto con respecto a cada fuerza individual, procediendo aisladamente, ¿cómo podría ser cierto en cuanto a la fuerza colectiva, que no es otra cosa que la unión organizada de las fuerzas aisladas? Si ello es cierto, nada es más evidente que esto. La ley es la organización del derecho natural de legítima defensa, es la sustitución de la fuerza colectiva a las fuerzas individuales para actuar en el campo restringido en que éstas tienen el derecho de hacerlo, para garantizar a las personas sus libertades, sus propiedades y para mantener a cada uno en su derecho, para hacer reinar para todos la justicia. Gobierno justo y estable. Si existiera un pueblo constituido sobre esa base, me parece que ahí prevalecería el orden, tanto en los hechos como en las ideas. Me parece que tal pueblo tendría el gobierno más simple, más económico, menos pesado, el que menos se haría sentir, con menos responsabilidades, el más justo y por consiguiente el más perdurable que pueda imaginarse cualquiera que fuera, por otra parte, su forma política. Porque bajo el rey mental, cada uno comprendería bien que posee los privilegios de su existencia, así como toda la responsabilidad al respecto, con tal que la persona fuera respetada, el trabajo fuera libre y los frutos del trabajo estuvieran garantizados contra todo ataque injusto. Ninguno tendría nada que discutir con el Estado. De lograr éxito no tendríamos que darles las gracias al Estado. Así como si fracasamos, no lo culparíamos en mayor medida de lo que pueden hacerlo los campesinos. En cuanto a echarle en cara el granizo a la helada, el Estado se haría sentir solamente por el inestimable beneficio de la seguridad derivada de este concepto de gobierno. Más aún, puede afirmarse que gracias a la no intervención del Estado en los asuntos privados, las necesidades y las satisfacciones se desarrollarían en el orden natural. No se vería a las familias pobres pretender instrucción literaria antes de tener pan. No se vería poblarse la ciudad en detrimento de los campos o los campos en detrimento de las ciudades. No se verían esos grandes desplazamientos de capitales, de trabajo, de población provocados por medidas legislativas, desplazamientos que hacen tan inciertas y precarias las fuentes mismas de la existencia, agravando así en una medida tan grande la responsabilidad de los gobiernos. Completa perversión de la ley. Por desgracia, es mucho lo que falta para que la ley esté encuadrada dentro de su papel. Ni siquiera cuando se ha apartado de su misión, lo ha hecho solamente con fines inocuos y defendibles. Ha hecho algo aún peor, ha procedido en forma contraria a su propia finalidad, ha destruido su propia meta, se ha aplicado a aniquilar aquella justicia que debía hacer reinar, a anular entre los derechos aquellos límites
que era su misión hacer respetar. Ha puesto la fuerza colectiva al servicio de quienes quieran explotar, sin riesgo y sin escrúpulos, la persona, la libertad o la propiedad ajenas. Ha convertido la expoliación para protegerla en derecho y la legítima defensa en crimen para castigarla. ¿Cómo se ha llevado a cabo semejante perversión de la ley? ¿Cuáles son sus consecuencias? La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos causas muy diferentes: el egoísmo carente de inteligencia y la falsa filantropía. Hablemos de la primera, fatal tendencia de la especie humana. La aspiración común de todos los hombres es conservarse y desarrollarse, de manera que si cada uno gozara del libre ejercicio de sus facultades y de la libre disposición de sus productos, el progreso social sería incesante, ininterrumpido, infalible. Pero hay otra disposición que también le es común a los hombres. Es la que se dirige a vivir y desarrollarse cuando pueden, a expensas de los unos de los otros. ¿No es esta una imputación aventurada, emanada de un espíritu dolorido y carente de caridad? La historia da testimonio al respecto, con las guerras incesantes, las migraciones de los pueblos, las opresiones sacerdotales, la universalidad de la esclavitud, los fraudes industriales y los monopolios, de todos los cuales los anales se encuentran repletos. Esta funesta inclinación nace de la constitución misma del hombre, de ese sentimiento primitivo, universal, invencible, que lo empuja hacia el bienestar y lo hace huir de la incomodidad, el esfuerzo y el dolor. Propiedad y expoliación. El hombre no puede vivir y disfrutar sino por medio de una transformación y una apropiación perpetua, es decir, por medio de una perpetua aplicación de sus facultades a las cosas por el trabajo. De ahí emana la propiedad. Pero también es cierto que el hombre puede vivir y disfrutar apropiando y consumiendo productos de las facultades de sus semejantes. De ahí emana la expoliación. Ahora bien, siendo que el trabajo es en sí sufrimiento, y ya que el hombre se inclina a huir del sufrimiento, el resultado es, y ahí está la historia para probarlo, que prevalece la expoliación, siempre que sea menos onerosa que el trabajo. Prevalece sin que puedan impedirlo, en ese caso, ni la religión ni la moral. ¿Cuándo se detiene pues la expoliación? Cuando se hace más onerosa, más peligrosa que el trabajo. Evidente es que la ley debiera tener por finalidad oponer el obstáculo poderoso de la fuerza colectiva a aquella tendencia funesta que debiera tomar partido por la propiedad y contra la expoliación. Pero lo más frecuente es que la ley sea hecha por un hombre o por una clase de hombres, y siendo inoperante la ley sin sanción, sin el apoyo de una fuerza preponderante, es inevitable que en definitiva quede aquella fuerza en manos de quienes legislan. Este fenómeno inevitable, combinado con la funesta inclinación que hemos comprobado que existe en el corazón del hombre, explica la perversión casi universal de la ley. Se concibe así como, en lugar de constituir un freno contra la injusticia, se convierte en un instrumento, y el más invencible instrumento de la injusticia. Se concibe que, según sea el poder legislador, destruya en provecho propio y en grados diferentes
en cuanto al resto de los hombres, la personalidad con la esclavitud, la libertad con la opresión y la propiedad con la expoliación. Víctimas de la expoliación legal. Está en la naturaleza de los hombres el reaccionar contra la iniquidad de que sean víctimas. Así pues, cuando la expoliación está organizada por la ley en beneficio de las clases que la dictan, todas las clases expoliadas tienden por vías pacíficas o revolucionarias a tener alguna participación en la confección de las leyes. Tales clases, según sea el grado de esclarecimiento a que hayan llegado, pueden proponerse dos finalidades muy diferentes al perseguir la conquista de sus derechos políticos. O quieren hacer cesar la expoliación legal o aspiran a participar en dicha expoliación. Desgraciadas, 3 veces desgraciadas, las naciones en las cuales sea este último pensamiento el que predomine en las masas, en el momento en que a su vez se apoderen de las facultades de legislar. Hasta la época presente, la expoliación legal era ejercitada por un pequeño número contra el gran número, tal como se ve en los pueblos en los cuales el derecho de legislar se concentra en pocas manos. Pero he aquí que se ha vuelto universal y se busca el equilibrio en la expoliación universal. En lugar de extirpar lo que la sociedad contenía de injusticia, se generaliza esta última tan pronto como las clases desheredadas han recuperado sus derechos políticos. El primer pensamiento que de ellas se adueña no es el de liberarse de la expoliación. Eso supondría en ellas conocimientos que no pueden tener, sino el de organizar contra las otras clases y en su detrimento un sistema de represalias, como si fuera necesario antes del advenimiento del reinado de la justicia que una cruel venganza viniera a herirlas, a unas a causa de su iniquidad, a las otras a causa de su ignorancia. Resultados de la expoliación legal. No podría pues introducirse en la sociedad un cambio más grande y una mayor desgracia que esta: la ley convertida en instrumento de expoliación. ¿Cuáles son las consecuencias de una perturbación semejante? Se necesitarían volúmenes para describirlas a todas. Contentémonos con indicar la más sobresaliente. La primera es la de borrar en todas las conciencias la distinción entre lo justo y lo injusto. Ninguna sociedad puede existir si no impera en algún grado el respeto a las leyes, pero es el caso que lo que da más seguridad para que sean respetadas las leyes es que sean respetables. Cuando la ley y la moral se encuentran en contradicción, el ciudadano se encuentra en la cruel disyuntiva de perder la noción de lo moral o de perder el respeto a la ley. Dos desgracias tan grandes, una como la otra, y entre las cuales es difícil elegir. Hacer reinar la justicia está tan en la naturaleza de la ley que la ley y justicia es todo uno en el espíritu de la gente. Todos tenemos una fuerte inclinación a considerar lo legal como legítimo, hasta tal punto que son muchos los que falsamente dan por sentado que toda justicia emana de la ley. Basta pues
que la ley ordene y consagre la expoliación para que ésta parezca justa y sagrada para muchas conciencias. La esclavitud, la restricción, el monopolio encuentran defensores no solamente entre los que de ello aprovechan, sino aún entre los que por ello sufren. Se condena a los disidentes. Si alguien pone en duda la moralidad de aquellas instituciones, se dirá: sois un innovador peligroso, un utopista, un teórico, despreciáis las leyes, conmovéis la base sobre la cual reposa la sociedad. Si uno dicta cátedras sobre moral o economía, no tardan en aparecer instituciones oficiales que hacen llegar al gobierno peticiones como la siguiente: que en adelante se enseñe la ciencia, no ya desde el único punto de vista del libre intercambio de la libertad, la propiedad y la justicia, como hasta ahora ha ocurrido, sino que también y sobre todo sea enseñada desde el punto de vista de los hechos y de la legislación contraria a la libertad, propiedad y justicia que rige la industria nacional. Que en las cátedras públicas remuneradas por el Tesoro el profesor se abstenga rigurosamente de llevar el menor ataque al debido respeto a las leyes en vigor. De manera que si existe una ley que consagra la esclavitud o el monopolio, la opresión o la expoliación en una forma cualquiera, no se podrá siquiera hablar de ella, porque ¿cómo podría hablarse de esa ley sin conmover el respeto que inspira? Más aún, habrá que enseñar moral y economía política desde el punto de vista de aquella ley, es decir, basándose en el supuesto de que es justa solo por ser ley. Otro aspecto de la deplorable perversión de la ley es el que da una preponderancia exagerada a las presiones y luchas políticas y en general a la lucha propiamente dicha. Podría probar mi afirmación de mil maneras. Me limitaré por vía de ejemplos a relacionarla con el asunto que recientemente ha ocupado el espíritu de todos: el sufragio universal. ¿Quién debe juzgar? Piensen lo que piensen al respecto los afectos a la escuela de Rousseau, que se dice muy avanzada y que para mí tiene un atraso de 20 siglos. El sufragio universal, tomando la palabra en su aceptación rigurosa, no es uno de esos dogmas sagrados con respecto a los cuales el examen y la duda misma constituyen crímenes. Pueden oponérsele graves objeciones. Para empezar, la palabra universal oculta un sofisma grosero. Hay en Francia 36 millones de habitantes. Para que el derecho de sufragio fuera universal, tendría que serle reconocido a 36 millones de electores. En el sistema más amplio no se le reconoce sino a 9 millones. Luego quedan excluidas 3 de cada 4 personas y lo que es más importante, quien excluye a los otros es la cuarta persona. Sé sobre qué principio se funda tal exclusión: sobre el principio de la incapacidad. Sufragio universal quiere decir sufragio universal de los que tienen capacidad. Quedan en pie estas cuestiones de hecho. ¿Quiénes son capaces? ¿Acaso la edad, el sexo o las condenas judiciales son los únicos signos por los que puede reconocerse la capacidad? Razón para restringir el voto. Si se mira de cerca, muy pronto se
percibe el motivo por el cual el derecho de sufragio se basa en la presunción de capacidad, y a ese respecto el sistema más amplio no difiere del más restrictivo, sino en la apreciación de los signos por los cuales puede reconocerse la capacidad, y lo cual no constituye una diferencia de principio, sino de grado. El motivo está en que el lector al votar no compromete solo su interés, sino el de todo el mundo. Si, como lo pretenden los republicanos de tipo griego o romano, nos estuviera conferido el derecho de sufragio junto con la vida, sería inicuo que los adultos impidieran votar a mujeres y niños. ¿Por qué se les excluye? Porque se les presume incapaces. ¿Y por qué la incapacidad es motivo de exclusión? Porque al lector no le... ¿Por qué se les presume incapaces? ¿Y por qué la incapacidad es motivo de exclusión? Porque al lector no le toca a él solo la responsabilidad de su voto, porque cada voto compromete y afecta a la comunidad entera, porque la comunidad bien tiene el derecho de exigir algunas garantías en cuanto a los actos de los cuales depende su bienestar y su existencia. La solución está en restringir la función de la ley. Sé lo que puede contestarse, también sé lo que podría replicar. No es este el lugar para agotar tal controversia. Lo que quiero hacer es observar es que esa misma controversia, como también la mayor parte de las cuestiones políticas que agita, apasiona y trastorna a los pueblos, perdería casi toda su importancia si la ley hubiera sido siempre lo que debía ser. En efecto, si la ley se limitara a hacer respetar todas las personas, a todas las libertades y todas las propiedades, si no fuera más que la organización del derecho individual de legítima defensa, el obstáculo, el freno y el castigo opuesto a todas las opresiones y a todas las expoliaciones, puede creerse que hablamos de disputar mucho entre conciudadanos a propósito del sufragio más o menos universal. Se cree que por eso se pondría en cuestión el mayor de los bienes, la tranquilidad pública. Se cree que las clases excluidas no habrían de esperar tranquilamente que les llegara su turno. Se cree que las clases admitidas al voto estarían muy celosas por conservar su privilegio. ¿Y acaso no es claro que, siendo idéntico y común el interés de unos, actuarían sin causar inconvenientes a los que no votan? La fatal idea de la expoliación legal. Pero si llega a introducirse el principio funesto de que, sobre pretexto de la organización, reglamentación, protección y apoyo de la ley, puede quitar a los unos para dar a los otros, echar mano a la riqueza adquirida por todas las clases para aumentar la de una clase, a veces la de los agricultores, en otros casos la de los manufactureros, negociantes, armadores, artistas o comerciantes. O, por cierto, en este caso, no hay clase que no pretenda con razón echar mano a la ley también ella, lo que no reivindique
curiosamente su derecho de elegir y ser elegida, y que no esté dispuesta a trastornar la sociedad antes de renunciar a sus pretensiones. Los mismos mendigos y vagabundos probarán que tienen títulos incontestables. Dirán: nunca compramos vino, ni tabaco, ni sal sin pagar impuestos, y una parte de tales impuestos se da por vía legislativa en forma de primas y subvenciones a hombres más ricos que nosotros. Hay otros que hacen servir la ley para elevar artificialmente el precio del pan, de la carne, del hierro y del paño, ya que cada uno explota la ley en provecho propio. También nosotros queremos explotarla. Queremos sacar de ahí el derecho a la beneficencia, que es la parte del pobre en la expoliación. Para ello es necesario que seamos electores y legisladores, a fin de que organicemos en gran escala la limosna para nuestra clase, tal como se ha organizado en gran escala la protección para la clase pudiente. No se nos diga que se nos dará nuestra parte, que nos será arrojada, según la propuesta de Mimerel, una suma de 600,000 francos para hacernos callar como un hueso para roer. Tenemos otras pretensiones y en todo caso queremos dictar preceptos en nuestro beneficio, así como otras clases lo hicieron en provecho suyo. La perversión de la ley provoca conflicto. ¿Qué puede contestarse a esos argumentos mientras sea admitido en principio que puede desviarse la ley de su misión verdadera, que aquella puede violar los derechos de propiedad en lugar de garantizarlos? Cada clase querrá hacer la ley, sea para defenderse contra la expoliación, sea para organizarla también en provecho propio. La cuestión política prevalecerá sobre la justicia, será dominante y absorbente. En una palabra, se luchará en las puertas del Palacio Legislativo. La lucha dentro no será menos encarnizada. Para convencerse de ello, solo es necesario observar lo que ocurre en las legislaturas en Francia y en Inglaterra. Basta saber cómo queda planteado el asunto. Hay necesidad de probar que esa odiosa perversión de la ley es perpetua a causa de odio y de discordia que puede llegar hasta la desorganización social. Mirad hacia los Estados Unidos. De todo el mundo es el país donde la ley se mantiene más adentro de su papel, que es el de garantizar a cada uno su libertad y su propiedad. También es el país de todo el mundo donde el orden social parece descansar sobre las bases más estables. Con todo, también en los Estados Unidos existen dos cuestiones, no hay más que dos, que desde el principio han puesto en peligro varias veces el orden político. La esclavitud y las tarifas aduaneras son expoliación. ¿Y cuáles son esos dos asuntos? En la esclavitud y el de las tarifas aduaneras, es decir, precisamente las dos únicas cuestiones en las cuales, contrariamente al espíritu general de aquella república, la ley ha tomado el carácter expoliativo. La esclavitud es la violación consagrada por la ley a los derechos de la persona. El proteccionismo es una violación cometida por la ley
del derecho de propiedad, y ciertamente es muy de notar que en medio de tantos otros debates, aquel doble azote legal, triste herencia del antiguo mundo, sea el único que puede traer y que traerá tal vez la ruptura de la Unión Americana. Es que en efecto no podrá imaginarse en el seno de una sociedad un hecho más digno de consideración que el siguiente: la ley transformada en instrumento de injusticia. Y si tal hecho engendra tan formidables consecuencias en los Estados Unidos, donde no constituye más que una excepción, ¿qué debe ser en nuestra Europa, donde constituye un principio de un sistema? Dos clases de expoliación. Montalembert, apropiándose del pensamiento contenido en una famosa proclama de Carlier, decía que de hacerle la guerra al socialismo, y por socialismo Charles Dupin entendía referirse a la expoliación. Pero ¿a qué expoliación se refería? Porque hay dos clases: la expoliación extralegal y la legal. En cuanto a la extralegal, la que se llama robo, estafa, la que define, prevé y castiga el Código Penal, en verdad no creo que pueda decorársela con el nombre de socialismo. No es la que amenaza sistemáticamente a la sociedad en sus fundamentos. Por otra parte, la guerra contra esa clase de expoliación no ha esperado la señal de Montalembert o de Carlier. Se ha dado desde el comienzo del mundo. Francia había tomado medidas al respecto mucho antes de la Revolución de Febrero de 1848, mucho antes de la aparición del socialismo, por medio de todo un aparato de justicia, policía, gendarmería, prisiones, presidios y patíbulos. La ley misma es la que conduce a esta guerra, y para mí lo que sería de desear sería que la ley conservara siempre esta actitud con respecto a la expoliación. La ley defendiendo a la expoliación. Pero no ocurre así. La ley a veces defiende y participa en la expoliación. A veces la lleva a cabo por su propia mano a fin de ahorrarle al beneficiario la vergüenza, el peligro y el escrúpulo. A veces pone todo aquel aparato de juzgados, policía, gendarmería y prisión al servicio del expoliador, tratando como criminal al expoliado que se defiende. En una palabra, existe la expoliación legal, que es sin duda la mencionada por Montalembert. Tal expoliación puede ser en la legislatura de un pueblo nada más que una mancha excepcional, y en ese caso lo mejor que puede hacerse sin tantas reclamaciones y jeremiadas es borrarla lo más pronto posible, a pesar de los clamores de los interesados. ¿Cómo identificar la expoliación legal? ¿Cómo reconocerla? Es muy sencillo. Hay que examinar si la ley quita a algunos lo que les pertenece para dar a otros lo que no les pertenece. Hay que examinar si la ley realiza en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que aquel ciudadano no podría realizar sin incurrir en criminalidad. Hay que examinar si la ley realiza en provecho de un ciudadano y en perjuicio de los demás un acto que aquel ciudadano no podría realizar por sí sin incurrir en criminalidad. Perentoriamente debe derogarse tal ley. No constituye solamente una iniquidad, sino que es ella fuente fecunda
de iniquidades, porque provoca represalias, y de no tenerse cuidado el hecho excepcional habrá de extenderse y multiplicarse, transformándose en algo sistemático. Sin duda, el beneficiario chillaría, invocaría los derechos adquiridos, dirá que el Estado debe protección y fomento a su industria, alegará que es bueno que el Estado enriquezca, porque siendo rico gastará más, derramando así una lluvia de salarios sobre los obreros pobres. Que hay que guardarse de escuchar a este sofista, pues es justamente por la sistematización de tales argumentos como quedará sistematizado la expoliación legal. Es lo que ha ocurrido. La quimera de hoy es la de enriquecer a todas las clases, las unas a expensas de las otras. Es la de generalizar la expoliación bajo el pretexto de organizarla. La expoliación legal tiene muchos nombres. Ahora bien, la expoliación legal puede ejercitarse en una multitud infinita de maneras. De ahí la infinita multitud de planes de organización, tarifas, proteccionismos, primas, subvenciones, fomentos, impuestos progresivos, instrucción gratuita, derecho al trabajo, derecho a la ganancia, derecho al salario, derecho a la asistencia, derecho a los instrumentos de trabajo, gratuidad del crédito, etc. Y es el conjunto de todos aquellos planes en lo que tienen de común, que es la expoliación legal, lo que toma el nombre de socialismo. Es el caso que, así definido el socialismo, formando un cuerpo de doctrina, ¿qué guerra puede hacérsele? No siendo una guerra de doctrina, se encuentra que la doctrina socialista es falsa, absurda, abominable, debe refutársele, lo cual resultará tanto más fácil cuanto más falsa, absurda y abominable sea. Sobre todo, si se quiere ser fuerte, hay que comenzar por extirpar de la legislación todo lo que haya podido deslizarse en ella de carácter socialista, y no es trabajo pequeño. El socialismo es expoliación legal. Se ha reprochado en Montalembert el querer emplear la fuerza bruta contra el socialismo. Es un reproche del cual hay que exculparlo, porque formalmente ha dicho: hay que hacerle al socialismo la guerra que sea compatible con la ley, el honor y la justicia. Pero ¿cómo es que Montalembert no se da cuenta de que se coloca en un círculo vicioso? Quiere oponer la ley al socialismo, pero el socialismo precisamente invoca la ley. No apela a la expoliación extralegal, sino a la expoliación legal. Al igual que todos los monopolistas, pretende hacer un instrumento de la ley misma. Y una vez que tenga la ley de su parte, ¿cómo se puede volver la ley contra él? ¿Cómo pretender colocarlo bajo el poder de los tribunales, gendarmes y prisiones? Luego, ¿qué hacer? Se le quiere impedir que intervenga en la confección de las leyes. Se le quiere mantener fuera del Palacio Legislativo. Me atrevo a predecir que no se tendrá éxito mientras dentro se legisle basándose en el principio de la expoliación legal. Es demasiado lógico, demasiado absurdo. Las alternativas que se nos presentan: es absolutamente necesario que este asunto de la expoliación legal se resuelva, y no hay más que tres soluciones:
que los menos expolien a los más, que todos expolien a todos, que ninguno expolie a nadie. Hay que elegir entre expoliación parcial, expoliación universal o ausencia de expoliación. La ley no puede perseguir sino uno de aquellos tres resultados. La expoliación parcial es el sistema que ha prevalecido mientras ha sido limitado el sufragio, sistema al que se retorna para evitar la invasión del socialismo. Expoliación universal es el sistema que nos ha amenazado cuando el sufragio se ha hecho universal, ya que las masas han concebido la idea de legislar basándose en el mismo principio utilizado por los legisladores que las precedieron cuando el sufragio era limitado. Ausencia de expoliación es el principio de justicia, de paz, de orden, de estabilidad, conciliación y buen sentido que habré de proclamar con todas mis fuerzas, ay, por mucho insuficientes, hasta mi último aliento. Punto y aparte. Fin de la primera parte de este ensayo. Continuaremos con la función propia de la ley.